Hombre queda paralítico al salvar la vida de un niño de un accidente fatal. Por este motivo es despedido cruelmente de su trabajo, pero lo que ocurrió después fue increíble. Era un día como cualquier otro para Juan, quien se levantó temprano para ir a su trabajo en la fábrica. Después de ducharse y vestirse rápidamente, fue a la cocina a preparar el desayuno. Su hija Eva, de solo 10 años, ya estaba sentada a la mesa, esperando ansiosamente su comida. «Buenos días, papá», dijo Eva con una sonrisa, aunque se notaba demacrada y pálida. Eva había nacido con una rara enfermedad terminal que los médicos no habían podido curar. Juan trabajaba incansablemente en la fábrica para pagar sus medicamentos y tratamientos, aunque estos solo aliviaban temporariamente sus síntomas. Luego de desayunar juntos, Juan llevó a Eva a la escuela antes de tomar el autobús hacia su trabajo. Durante el trayecto miró con tristeza a su hija, frágil y enfermiza, preguntándose cuánto tiempo más podría sobrevivir. Juan daría cualquier cosa por ver a su pequeña sana y feliz, como cualquier otra niña. Al llegar a la fábrica, Juan se puso rápidamente su overol azul y se dirigió a la línea de ensamblaje donde trabajaba instalando piezas en los automóviles. Sus compañeros lo saludaron con un gesto, ya acostumbrados a su carácter callado y reservado. Nadie sabía de los problemas de salud de Eva. Juan prefería no hablar del tema. Las horas pasaron rápidamente entre el ruido ensordecedor de las máquinas. Cuando sonó la campana del almuerzo, Juan respiró hondo y se estiró, adolorido por estar tanto tiempo en la misma posición. Se lavó las manos llenas de grasa y se sentó a almorzar su modesto sándwich pensando en su hija. De repente, sintió una mano en su hombro. «Juan, el jefe quiere verte en su oficina ahora mismo», dijo Manuel, uno de sus compañeros. Juan lo miró extrañado, pero se levantó enseguida a ver qué necesitaba el jefe. ¿Habría hecho algo malo? Sus años de trabajo impecable deberían hablar por él. Con pasos lentos debido al cansancio, Juan se dirigió a la oficina del jefe de la fábrica. Tocó la puerta y escuchó un «adelante». El jefe, un hombre de mediana edad llamado Rodolfo, lo miraba serio sentado tras un enorme escritorio lleno de papeles. «Siéntate, Juan, tenemos que hablar», dijo Rodolfo secamente. Juan tragó saliva y se sentó temiendo lo peor. «Verás, la situación de la fábrica no está nada bien. Las ventas van en picada este trimestre y no nos queda más remedio que recortar gastos y personal», explicó Rodolfo. Juan lo miró impactado sin decir nada. ¿Lo iban a despedir? ¿Cómo pagaría ahora los tratamientos de Eva? «Lo siento mucho, eres un gran trabajador, pero eres de los últimos que llegaste. No me quedó otra que despedirte», dijo Rodolfo simulando pesar en su voz. Juan se puso de pie temblando, sin saber qué decir. ¿Cómo podía ser despedido así, sin más ni más, luego de tantos años de arduo trabajo? Él que se había desvivido por esa fábrica, incluso trabajando horas extra para terminar pedidos urgentes. Y ahora lo echaban a la calle como un perro. Aturdido y al borde de las lágrimas, Juan abandonó la fábrica y comenzó a caminar sin rumbo fijo, tratando de asimilar la noticia. Pensó en su pobre hija enferma, que ahora se quedaba sin sus medicamentos. Ella confiaba en él, no podía defraudarla. Pero ¿cómo encontrar trabajo rápidamente a su edad? Nadie lo contrataría. Sumido en sus pensamientos, Juan caminó por largo rato hasta llegar a una transitada avenida. Los autos pasaban a toda velocidad frente a él, pitando impacientes. De pronto, un fuerte grito lo hizo volver a la realidad. «¡Cuidado!», gritó una mujer señalando horrorizada a un niño pequeño que se había soltado de su mano y corría tras su pelota directo a la avenida. Un auto que pasaba a toda velocidad estaba a punto de arrollarlo. En una fracción de segundo, como por instinto, Juan corrió y se lanzó sobre el niño empujándolo hacia la vereda justo a tiempo. El auto pasó rozándolo y Juan sintió un dolor atroz en las piernas al caer sobre el duro pavimento. Todo se volvió negro a su alrededor. Juan despertó horas más tarde en una camilla de hospital, confundido y adolorido. Trató de mover sus piernas, pero éstas no respondieron. El pánico comenzó a invadirlo. En ese momento, entró un doctor a la habitación. «Qué bueno que despertó, señor. Estuvo inconsciente por horas luego del terrible accidente. Lamento informarle que el golpe le causó una paraplegia. Por ahora no puede mover ni sentir las piernas», dijo el médico con pesar. Juan sintió como si le clavaran un puñal en el pecho.
parapléjico, inválido para siempre. Su vida acababa de convertirse en una verdadera pesadilla. Primero el despido y ahora esto. ¿Cómo cuidaría ahora de su hija enferma? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras se hundía en la desesperación más absoluta. ¿Por qué le había pasado esto a él?, se preguntaba una y otra vez. Luego de una semana en el hospital, Juan fue dado de alta en una silla de ruedas. Regresó a su pequeño departamento con una sola idea en mente: Eva. Al cruzar la puerta y verla esperándolo con su carita triste pero llena de amor, Juan no pudo soportarlo más y rompió en llanto como un niño. «Papi, ¿por qué no puedes caminar?», preguntó Eva, preocupada al verlo en silla de ruedas. Juan la abrazó con fuerza y le explicó el accidente, omitiendo que lo habían despedido de su trabajo. No quería angustiarla más. Los siguientes días fueron sumamente difíciles para Juan, quien debía adaptarse a su nueva condición. Tuvo que vender su viejo auto para costear los gastos médicos del hospital y comprar una silla de ruedas. El dinero que tenía ahorrado se estaba acabando rápidamente, pero lo que más le dolía era sentirse un inútil, ver cómo su hija ahora debía ayudarlo hasta en las tareas más simples. Una tarde, mientras Eva estaba en la escuela, sonó el timbre en la puerta. Juan abrió para encontrarse con Rodolfo, su antiguo jefe, parado frente a él. «Juan, qué sorpresa verte así», dijo Rodolfo fingiendo consternación. «¿Qué quieres?», preguntó Juan secamente. No tenía ganas de ver a la persona que lo había dejado en la calle tan cruelmente. «Vengo por una razón puramente humana. Enterarme de tu accidente me conmovió mucho. Así que te traje tu finiquito, pensé que lo necesitarías», dijo el jefe entregándole un sobre con algo de dinero. Juan lo miró desconfiado, pero finalmente lo aceptó. Era poco, pero algo es algo cuando se está desesperado. Los días fueron pasando lentamente para Juan, quien debía aprender a vivir en su nueva condición de discapacitado. Le resultaba muy difícil moverse en la silla de ruedas dentro del pequeño departamento que compartía con su hija Eva. Muchas veces debía pedirle ayuda a la niña para realizar tareas simples como vestirse o llegar hasta la alacena de la cocina. Esto lo llenaba de frustración y tristeza. A pesar de todo, Juan trataba de disimular su sufrimiento y angustia frente a Eva para no preocuparla. Le sonreía, le contaba historias divertidas sobre su día y hasta cantaban canciones mientras cocinaban. Pero por dentro Juan sentía que su vida se había vuelto una pesadilla de la que no podía despertar. Las semanas pasaron y el poco dinero del finiquito que le dio su antiguo jefe se estaba terminando rápidamente entre comprar comida, pañales, medicamentos y alguna que otra terapia que Juan realizaba con la esperanza de algún día volver a caminar. También debía pagar las cuentas atrasadas del alquiler y servicios que se estaban acumulando. Una tarde, mientras contaba las pocas monedas que le quedaban con desesperación, sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró con el casero, el señor Gutiérrez, con una expresión adusta en su rostro. «Buenas tardes, Juan. Vengo a hablar sobre los pagos del alquiler que me debes de los últimos 3 meses. Ya se vencieron todos los plazos que te di y necesito que me abones todo de inmediato o me veré obligado a desalojarte», dijo el casero extendiendo una nota con la suma adeudada. Juan sintió que el mundo se le venía abajo. No tenía forma de juntar ese dinero. Apenas le alcanzaba para comer cada día. Con las manos temblorosas, intentó explicarle al casero su dramática situación, pero este lo interrumpió bruscamente. «No me importan tus problemas, esto es un negocio y tengo otros inquilinos esperando por este departamento. Si en una semana no me tienes el dinero, te quiero afuera», sentenció antes de darse media vuelta e irse. Juan cerró la puerta y se desmoronó. Golpeó con frustración el posabrazos de la silla de ruedas mientras las lágrimas caían por sus mejillas. No sabía qué hacer. No tenía dónde ir ni cómo proteger a su pequeña hija enferma que muy pronto se quedaría sin techo. Pensó en pedirle ayuda a su familia, pero hacía años que no les hablaba luego de una fuerte discusión. Estaba completamente solo ante la adversidad. Cuando Eva volvió de la escuela ese día, encontró a su padre sentado inmóvil en la silla de ruedas con la mirada perdida. La niña, intuitiva a pesar de su corta edad, comprendió enseguida que algo malo pasaba. Se acercó, lo abrazó con ternura y le preguntó qué le sucedía. Juan no tuvo corazón para contarle la verdad. Simplemente le dijo que estaba cansado luego de hacer ejercicios en su terapia. Le sonrió débilmente y cambió de tema, preguntándole cómo le había ido en la escuela.
No quería angustiarla con sus problemas. Esa noche, luego de acostar a Eva y asegurarse de que estuviera dormida, Juan se dirigió a la mesa del comedor y puso frente a sí todas las facturas atrasadas que debía pagar. Las miró con impotencia, como si aquellos pedazos de papel se burlaran en su cara de su desdicha. Tomó lápiz y papel y comenzó a hacer cuentas una y otra vez, buscando alguna forma mágica de juntar el dinero, pero era inútil. Agotado, se fue a dormir pasada la medianoche pensando en cómo al día siguiente comenzaría a buscar trabajo. Debía intentarlo. No podía rendirse tan fácilmente. Algo encontraría. Tenía que mantener la esperanza por su pequeña hija que confiaba plenamente en él. Los siguientes días, Juan recorrió diferentes negocios de la ciudad, entregando su currículum y pidiendo una oportunidad laboral. Pero el resultado siempre era el mismo. Puertas cerradas en su cara al verlo en silla de ruedas, miradas de lástima y respuestas negativas. Había intentado en fábricas, supermercados, tiendas, panaderías, pero nadie estaba dispuesto a contratar a un discapacitado. Los rechazos constantes comenzaron a destruir la poca autoestima y esperanza que le quedaba a Juan. Un mediodía, luego de recorrer sin suerte diferentes comercios, Juan se detuvo agotado en una plaza cercana a su casa. Miraba con tristeza a la gente pasar apresurada frente a él, gente con trabajo, sin preocupaciones, disfrutando la vida. Una vida que a él le había dado la espalda. De pronto una moneda cayó entre sus pies. Juan levantó la vista y vio a un elegante hombre de bigote traje arrugado frente a él, que le sonreía amablemente. «Toma, buen hombre, pareces necesitarlo», le dijo mientras le daba un billete de $5 y se alejaba caminando. Juan sintió como la sangre le hervía de rabia e indignación. ¿Acaso ese hombre lo había confundido con un mendigo por estar en silla de ruedas? Jamás se había sentido tan humillado en toda su vida. Con las manos temblando de furia, Juan tiró el billete al piso y se alejó de allí lo más rápido que sus brazos le permitieron mover las ruedas de la silla. Las gruesas lágrimas caían de sus ojos, pero no de tristeza, sino de impotencia. Impotencia por no poder levantarse de esa maldita silla de ruedas y recuperar su vida y su dignidad. Al llegar a su casa, golpeó con tanta rabia la puerta que se lastimó la mano. Se sentía un león enjaulado, un inútil, un estorbo para su hija a la que solo causaba preocupaciones y tristezas. Juan no soportaba verse débil y derrotado. No estaba en su naturaleza rendirse. Siempre había luchado con todas sus fuerzas por sacar adelante a Eva. Pero sentía que esta vez la vida le había dado un golpe demasiado duro. Estaba noqueado y no tenía fuerzas para levantarse de la lona. Esa noche casi no pudo dormir, dando vueltas en la cama, buscando una solución que no llegaba. Si al menos pudiera volver a usar sus piernas, todo sería distinto. Podría conseguir un nuevo trabajo para mantener a su familia. Extrañaba tanto poder caminar, correr y sentirse libre. Daría cualquier cosa por volver a ponerse de pie. De repente, recordó un volante que le había entregado una enfermera en el hospital sobre un centro de rehabilitación donde realizaban terapias experimentales para personas con lesiones en la médula. Tal vez, si recuperaba algo de movilidad, podría tener una esperanza. A la mañana siguiente, luego de llevar a Eva a la escuela, Juan se dirigió decidido al centro de rehabilitación. Una amable recepcionista lo hizo pasar a la oficina del director, el doctor Rosales, un hombre mayor de mirada bondadosa. Luego de su visita al centro de rehabilitación, Juan comenzó un largo y duro tratamiento para intentar recuperar algo de movilidad en sus piernas paralizadas. Acudía todas las mañanas para someterse a distintas terapias, desde ejercicios en la piscina hasta sesiones de electroestimulación. Cada día era una lucha. Los dolores y calambres constantes parecían que iban a quebrar su voluntad. Pero Juan se aferraba a la esperanza. Debía poder volver a caminar. Su hija lo necesitaba. Los primeros meses no hubo ningún progreso y la desesperanza comenzó a invadirlo. Tal vez jamás volvería a usar sus piernas. Pero el amable director del centro, el doctor Rosales, insistía en que tuviera paciencia y no bajara los brazos. Todo estaba en su mente. Si dejaba de creer en sí mismo, jamás sanaría. Juan se esforzaba al máximo en cada terapia, pero al volver a su casa en esa silla de ruedas se sentía fracasado. Notaba la mirada triste de su hija, que a sus cortos 10 años
se comportaba como una adulta, cocinando, limpiando y animando a su padre. Esto destrozaba el corazón de Juan. Para colmo de males, el casero siguió insistiendo en que desalojara el departamento si no pagaba la deuda. Cada llamado era como una puñalada para Juan, que veía como esa espada pendía sobre sus cabezas, amenazando con dejarlos en la calle. Intentó hablar con el casero y pedirle unos meses más de plazo, pero el hombre se mantuvo inflexible. Incluso sugirió que enviara a su hija a un orfanato para que la cuidaran mientras él se recuperaba. Juan jamás se había sentido tan impotente y humillado. Una noche, luego de acostar a su hija, Juan se sentó en la oscura sala con la mirada perdida, sintiéndose un completo fracasado como padre y como hombre. Él, que siempre se había enorgullecido de su fortaleza y trabajo duro para cuidar de los suyos. Ahora no era más que un inútil postrado en una silla de ruedas. De pronto, miró su reflejo en el apagado televisor y la rabia lo invadió. Tomó un florero cercano y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el vidrio, haciéndolo añicos en un estruendo. El ruido despertó a la pequeña Eva, que corrió preocupada. «Papi, ¿estás bien?», preguntó la niña estremecida al ver los vidrios rotos esparcidos por el piso. Juan no pudo responder. Se cubrió el rostro avergonzado y rompió en desolador llanto. Eva lo abrazó con ternura, tratando de reconfortarlo. Ver así a su héroe, su padre siempre fuerte y valiente, le partía el alma. A la mañana siguiente, Juan llamó al centro de rehabilitación para cancelar sus terapias. Se sentía derrotado, ya no tenía fuerzas para luchar. El doctor Rosales intentó motivarlo, pero no hubo caso. De ahora en más, Juan se dedicaría únicamente al cuidado de su hija, preparándose mentalmente para cuando quedaran en la calle. Vivirían como indigentes si era necesario, pero nunca se separarían. Ella era lo único que le quedaba en la vida. Los días se volvieron grises y monótonos. Juan salía únicamente para hacer algunas compras o llevar a Eva a la escuela. El resto del tiempo se encerraba en casa, sin ánimos más que para ver algo de televisión. Había perdido las esperanzas por completo. La salud de Eva también comenzó a deteriorarse rápidamente. Las privaciones y la tristeza de ver a su padre así afectaron su frágil organismo. Juan notaba cómo día a día la pequeña se apagaba, pero no tenía fuerzas siquiera para preparar una comida nutritiva. Una tarde sonó el timbre de forma insistente. Juan fue a atender con desgano. Era el casero nuevamente. Venía con 2 tipos fornidos con una orden de desalojo del departamento por la fuerza. El tiempo se había terminado. Juan sintió pánico y tristeza, no por él sino por su hija, que llegaría de la escuela y se encontraría en la calle. El casero fue tajante: debían desalojar ya mismo. Los hombres comenzaron a sacar sus pocas pertenencias ante la impotente mirada de Juan. En ese momento, apareció Eva y al ver la escena, corrió asustada a los brazos de su padre. Juan la abrazó llorando, pidiéndole perdón por no ser lo suficientemente fuerte para defenderla y protegerla de la adversidad. Ver el miedo en los ojos de la pequeña fue un golpe devastador. Ya en la calle, con solo unas pocas bolsas con ropa y comida, la realidad golpeó a Juan como un mazo. Él y su hija ahora eran unos indigentes. No tenían un techo bajo el cual dormir. Él era un inválido en silla de ruedas, incapaz de trabajar para sustentarla. Juan imaginó con terror cómo serían sus vidas de ahora en más, durmiendo en albergues, mendigando un pedazo de pan. No podía permitir que su hija viviera así. Prefería 1000 veces quitarse la vida antes de verla sufrir tal humillación. Tomó una decisión desesperada. Iría hasta un puente cercano y acabaría con todo lanzándose al vacío. No había noche en que no pensara en el suicidio, pero algo siempre lo frenaba. Pero ahora ya no le importaba nada. Solo debía poner a salvo a Eva antes. Esperó a que anocheciera y llevó a la niña dormida a la casa de una vecina, mintiéndole que iría por comida. Luego se dirigió raudamente hacia el puente, rezando para tener el valor para hacerlo. Estaba a punto de tirar su vida por la borda, pero en el último instante recordó la dulce mirada de Eva y sintió que no podía abandonarla. Frenó la silla de ruedas a centímetros del borde del precipicio y rompió en llanto de dolor e impotencia. ¿Por qué la vida lo castigaba de esta manera? Lloró amargamente hasta quedarse seco, vacío por dentro. Luego dio media vuelta y regresó a buscar a su hija, sin saber aún cómo seguirían adelante el día de mañana. Lo único claro era que no podía dejarla sola en el mundo. Debía ser fuerte por ella.
Esa noche, luego de recuperar a la niña, durmieron en un banco de la plaza abrazados para darse calor. Juan no pudo pegar un ojo, vigilando el sueño intranquilo de Eva, acariciando su frente cuando la fiebre la hacía temblar. ¿Cómo proteger ahora a su pequeña? Se sentía el hombre más fracasado sobre la faz de la tierra. Al despertar, Eva tosió con fuerza. Su salud se estaba deteriorando rápidamente. Juan la abrazó angustiado. Debía conseguir un techo y comida de inmediato, o la perdería para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, Juan recurrió a la única esperanza que le quedaba, su fe. Juntando sus manos trémulas, elevó una oración desesperada al cielo, pidiendo ayuda. Luego de pasar la noche en la plaza, Juan se dirigió con Eva en brazos al hospital público más cercano. La fiebre de la pequeña no cesaba y su tos se estaba volviendo grave. Necesitaba atención médica urgente o podía morir. Juan entró angustiado a emergencias, gritando desesperado por un doctor. Las enfermeras al ver el estado de la niña se alarmaron y rápidamente la llevaron para hacerle estudios y estabilizarla. Le suministraron oxígeno, suero, antibióticos y la ingresaron a terapia intensiva. Juan no se despegó de la cama de Eva, sosteniendo su manita día y noche, implorándole que resistiera. Los médicos le dijeron que su hija tenía una grave neumonía producto de sus bajas defensas por la enfermedad terminal que padecía y que los próximos días serían críticos. Ver a su pequeña con tan solo 10 años luchar por su vida de esa manera fue un golpe devastador para Juan. Se sentía culpable. Si tan solo hubiera sido más fuerte y conseguido un techo y comida para ella, nada de esto hubiera pasado. En cambio, se dejó vencer por la depresión y ahora su hija pagaba las consecuencias. Los días pasaron lentamente mientras Eva continuaba internada inconsciente, respirando gracias a las máquinas. Cuando el personal médico no lo veía, Juan se arrodillaba junto a la cama y llorando le pedía perdón a su hija por fallarle como padre. Le prometía que si lograba salvarse, jamás volvería a abandonarla. Luego de 2 agonizantes semanas, la niña logró estabilizarse y recuperar la consciencia. Juan sintió que el alma le volvía al cuerpo nuevamente y lloró de alegría abrazando a su pequeña. Eva estaba débil, pero viva, y eso era todo lo que importaba. Ahora debía centrarse en conseguir los remedios y cuidados que necesitaría. Una tarde, mientras Juan le leía un cuento a Eva en la sala del hospital, una enfermera se acercó diciéndole que un hombre lo buscaba. Extrañado, Juan se dirigió a la entrada y grande fue su sorpresa al ver de pie frente a él nada menos que al director del centro de rehabilitación, el doctor Rosales. «Juan, qué alegría verte de nuevo. Me enteré de tu situación por un amigo en común y vine enseguida. Quiero ayudarte», dijo el doctor con calidez. Juan se emocionó profundamente de que alguien se hubiera acordado de ellos. El doctor Rosales era un hombre de gran corazón. Le contó con dolor todo lo que habían vivido esas últimas semanas con Eva, al borde de la muerte. El doctor lo escuchó con atención y luego le ofreció volver a darle terapias gratuitamente en su centro para que pueda recuperar movilidad y encontrar un trabajo para cuidar de la pequeña. También le conseguiría los remedios que Eva necesitaba. Juan aceptó emocionado. Era una segunda oportunidad para rehacer sus vidas. Gracias a la ayuda del doctor Rosales, Juan y Eva se mudaron a un pequeño cuarto en la parte de atrás del centro de rehabilitación para no vivir más en la calle. Cada mañana, antes de partir a sus terapias, Juan pasaba a ver a Eva y darle el desayuno que el doctor le traía Religious. Con el paso de los días, las terapias comenzaron a dar sus frutos. Casi sin poder creerlo, una mañana Juan logró dar algunos pequeños pasos con el apoyo de las barras paralelas. Luego de meses en esa silla de ruedas, volver a ponerse de pie fue un milagro. Esa noche, Juan lloró de emoción abrazando a su hija. Poco a poco, Juan fue recuperando fuerza y sensibilidad en las piernas. El doctor Rosales estaba muy conforme con su evolución y aseguraba que pronto podría volver a caminar normalmente. Esas palabras eran música para los oídos de Juan. Finalmente, luego de muchas semanas de terapias y entrenamiento, llegó el día tan esperado. Very temprano por la mañana, el doctor ayudó a Juan a ponerse de pie en los paralelos una vez más. Le retiró el soporte lentamente hasta soltarlo, y Juan dio un paso, luego otro y otro más. Estaba caminando solo nuevamente después de mucho tiempo. Juan no cabía en sí de emoción. Las lágrimas caían por sus mejillas.
El doctor Rosales sonreía orgulloso y los pocos pacientes que estaban en el centro ese día se acercaron a abrazarlo y felicitarlo por su increíble recuperación. Pero lo mejor estaba por venir. De repente, Juan escuchó una dulce vocecita gritando «¡Papi!» y vio a su amada Eva corriendo hacia él con una enorme sonrisa. Juan se arrodilló y la recibió en sus brazos, alzándola y haciéndola girar mientras los dos reían llorando de alegría. Padre e hija se fundieron en un emotivo y prolongado abrazo, disfrutando de ese momento mágico. Finalmente la pesadilla había terminado y ahora sus vidas volvían a llenarse de luz y esperanza. Gracias a la bondad de gente como el doctor Rosales, habían tenido una segunda oportunidad. Esa tarde Juan fue hasta el cementerio llevando un ramo de flores. Se dirigió hacia una tumba en particular, la de su amada esposa Leonor, fallecida apenas un año después del nacimiento de Eva. Se arrodilló conmovido frente a la lápida y acarició las letras del nombre grabado. «Leonor, mi amor, nuestra pequeña está sana nuevamente», dijo entre lágrimas. «Perdóname por casi haberme rendido. Tuve un momento de debilidad, pero ya estoy de pie otra vez, listo para luchar por nuestra hija. Sé que desde el cielo me diste la fuerza para seguir adelante. Te extraño tanto». Juan permaneció largo rato frente a la tumba, contándole a su esposa todo lo vivido en ese tiempo. Luego, regresó a su humilde habitación, donde Eva lo esperaba para comer pastel de chocolate que el doctor Rosales les había llevado para celebrar. Cenaron entre risas como no lo hacían desde hace mucho. Al día siguiente, luego de dejar a Eva en la escuela, Juan se dirigió decidido al centro de la ciudad. Había llegado el momento de retomar las riendas de su vida y buscar un trabajo para sacar a su hija de la pobreza en la que vivían. Esta vez, no aceptaría un no por respuesta. Recorrió varios comercios y negocios preguntando si requerían personal. La respuesta siempre era que no estaban contratando o que no tenían trabajo para discapacitados. Pero Juan no se rindió. Finalmente, en una zapatería el dueño accedió a darle una oportunidad como vendedor por un sueldo mínimo. Juan aceptó emocionado ese trabajo. Por fin podría llevar sustento a casa y dejar de depender de la caridad del doctor Rosales. Día a día, demostraba su don para vender con una sonrisa a todos los clientes. Pronto se convirtió en el mejor vendedor y el dueño decidió aumentarle el sueldo. En la zapatería, Juan se encontró cara a cara con la última persona que esperaba ver, el padre del niño al que había salvado la vida cuando quedó inválido. El destino los volvía a cruzar. El hombre se presentó muy amablemente como Sebastián y le dijo que había estado buscándolo desde el día del accidente, pues quería agradecerle por salvar heroicamente a su hijo. Juan lo escuchaba asombrado. Sebastián le contó que justo iba pasando en su auto cuando vio cómo Juan se lanzaba a rescatar al pequeño Matías de ser atropellado. Esa valentía y altruismo hicieron que sintiera la necesidad de recompensarlo por arriesgar su vida por un desconocido. Lamentablemente, cuando quiso contactarlo luego del accidente le fue imposible. Juan había desaparecido. Pero no se rindió. Contrató un detective privado hasta que finalmente dio con él trabajando en esa zapatería gracias a una foto que le tomó el investigador. Juan escuchaba estupefacto la historia de aquel hombre acaudalado que estaba frente a él profesándole una gratitud sin límites por salvar a su hijo, lo más preciado que tenía en la vida. Sebastián siguió diciendo conmovido: «Juan, estoy en deuda contigo eternamente. Gracias a ti mi pequeño Matías está vivo. No tengo cómo pagarte semejante gesto de gran corazón, pero al menos déjame ayudarte en lo que necesites, lo que sea». Las palabras del bondadoso hombre calaron hondo en el corazón de Juan, que comenzó a llorar emocionado. Recobrando la compostura, le relató brevemente su trágica historia y la grave enfermedad de su amada hija Eva. Sebastián escuchó conmocionado el calvario que Juan y su pequeña habían vivido desde el accidente. Sin dudarlo, se comprometió a pagar todos los tratamientos médicos que Eva necesitara para salvar su vida. También les daría una generosa recompensa monetaria para que pudieran vivir holgadamente de ahora en más. Juan estaba abrumado ante tanta bondad de un completo extraño. Le dijo que no sabía cómo agradecerle, que sentía no merecer tanto. Pero Sebastián le aseguró que no aceptaría un no por respuesta. Esto era solamente un gesto mínimo comparado con el regalo invaluable de poder ver crecer a su hijo gracias a Juan.
Rápidamente Sebastián se contactó con los mejores especialistas del país para que evaluaran el caso de Eva. Organizó para que la niña fuera trasladada en su avión privado a una prestigiosa clínica en Estados Unidos, donde recibiría un novedoso tratamiento experimental que podía salvar su vida. Días después, Juan acompañó a su hija en el viaje junto con Sebastián. El centro médico era impresionante, con tecnología de punta y los más reputados doctores. Realizaron exhaustivos estudios a Eva para diseñar un tratamiento especial para su rara enfermedad. Las semanas pasaron y los avances eran notables. Eva recibía terapias, medicamentos, transfusiones, todo financiado por Sebastián. Poco a poco la niña recuperaba peso, color y energía ante la mirada emocionada de Juan. Los médicos estaban sorprendidos con su mejoría. Finalmente, luego de 2 meses, los especialistas anunciaron los resultados de los últimos análisis de Eva. La enfermedad estaba en remisión completa. El tratamiento experimental resultó todo un éxito. La niña estaba curada y podría vivir una vida completamente normal. Juan se derrumbó al escuchar la noticia, llorando desconsoladamente de felicidad abrazado a su hija sana, tras años de dolorosos tratamientos. El milagro por el que tanto había rezado se había hecho realidad. Su pequeña viviría y estaba eternamente agradecido con ese ángel llamado Sebastián. El bondadoso hombre organizó el regreso de Juan y Eva en su jet privado. Ya en casa los recibió con una gran fiesta sorpresa para celebrar la recuperación de la niña. Había decorado la nueva hermosa casa que les obsequiaba amueblada y con todos los lujos. También les entregó las llaves de un auto nuevo para Juan y una generosa cuenta bancaria para que no les falte nada. Juan estaba abrumado ante los escandalosos regalos, afirmando que era demasiado. Pero Sebastián le recordó que todo eso no se comparaba con la vida de su hijo. Además, ahora quería que Juan trabajara como gerente general de sus empresas para siempre estar cerca y agradeciéndole por esta segunda oportunidad. Los años pasaron y la vida de Juan y Eva cambió por completo. De la pobreza pasaron a tenerlo todo gracias al hombre que habían cruzado en su camino aquel lejano día de invierno, cuando Juan salvó a su pequeño de morir atropellado. Todo su sufrimiento había valido la pena. Eva creció sana, fue a las mejores escuelas y universidades gracias a Sebastián, quien la quería como a una hija. Juan logró convertirse en alguien exitoso en los negocios y ayudaba a otras personas necesitadas. La vida les sonreía nuevamente, pero en secreto Juan guardaba un gran sueño. Algún día, cuando juntara el dinero suficiente, abriría un centro de rehabilitación como en el que lo habían ayudado a él en su momento más oscuro. Quería hacer por otros lo que el doctor Rosales hizo por él. 10 años después del accidente, el sueño se volvió realidad. Juan inauguró una modernísima clínica de rehabilitación para personas sin recursos que no tuvieran cobertura médica. Contaba con la mejor tecnología gracias a la generosidad de Sebastián de invertir en el proyecto. El centro de Juan se hizo famoso rápidamente por los sorprendentes resultados que lograban en los pacientes. Personas que habían perdido las esperanzas volvían a caminar gracias a los tratamientos. Él se involucraba personalmente en cada caso. Uno de los pacientes más especiales fue el doctor Rosales, quien ya retirado de la medicina, sufrió un derrame cerebral que lo dejó discapacitado. Juan movió cielo y tierra para devolverle la movilidad a quien tantos años atrás lo había ayudado a él. El reencuentro fue emotivo y el éxito del tratamiento enormemente satisfactorio para Juan. Con los años, la clínica creció tanto que Juan decidió abrir sucursales en todo el país para ayudar al máximo número de personas necesitadas. Incluso expandió la fundación a otros países de Latinoamérica. Su mayor inspiración era el recuerdo de aquel invierno terrible en que quedó inválido y vivió en la calle con su hija. Ese sufrimiento lo impulsaba a trabajar cada día más duro para que otros no pasaran por lo mismo. Decidido a continuar el legado de ayuda a discapacitados, antes de retirarse, Juan dejó la fundación en manos de su hija Eva, ya una mujer profesional exitosa. Ella continuó la labor de su padre con la misma pasión y entrega. Juan jamás imaginó que aquel lejano día en que decidió sacrificarse para salvar a un niño desconocido cambiaría tantas vidas y le daría la fortaleza para construir un legado de ayuda y esperanza. A veces de la adversidad nacen los más grandes milagros.
Luego de que Sebastián pagara el tratamiento que salvó la vida de Eva, la existencia de Juan y su hija dio un giro de 180 grados. De la pobreza extrema pasaron a vivir en una lujosa mansión, con todas las comodidades que el dinero puede comprar. Juan asumió el cargo de gerente general en las empresas de Sebastián, algo completamente nuevo para él. De trabajar en una fábrica pasó a tener una oficina elegante y un alto sueldo. Pero lo más importante era poder garantizarle a Eva un presente y futuro perfecto. La pequeña se adaptó rápidamente a su nueva realidad. Estrenaba ropa, juguetes y vivía rodeada de lujos. Lo que más le gustaba era explorar los inmensos jardines de su nuevo hogar y nadar en la piscina cada día. Su salud de hierro era un milagro. Juan, por su parte, tuvo que acostumbrarse a su nueva posición. Aprendió rápidamente los negocios, apoyado por Sebastián. Logró el respeto de los otros ejecutivos, gracias a su ética de trabajo impecable. Pronto se convirtió en un hombre de confianza y mano derecha de Sebastián. Una tarde, luego del trabajo, Juan pasó por la nueva escuela privada de Eva para recogerla. La niña subió al auto casi sin saludarlo, lo cual le extrañó. De camino a casa, la notó callada y cabizbaja en el asiento trasero a través del espejo retrovisor. Al llegar, Eva fue directo a encerrarse a su cuarto. Juan la siguió preocupado y al entrar la encontró sollozando boca abajo en su cama. Se sentó junto a ella y le preguntó dulcemente qué le sucedía mientras acariciaba su cabello. Entre lágrimas, la pequeña le contó que sus compañeros se burlaban de ella por ser nueva rica, acusándola de creerse más que ellos solo porque ahora tenía dinero. También la excluían de juegos y actividades por ser diferente. Esto destrozó a Juan. Secando las lágrimas de su hija, la sentó en sus piernas y la miró con ternura. El dinero no nos hace mejores que otros, pequeña. Lo importante es seguir siendo buenos, humildes y generosos, tal como nos enseñó Dios. Eva asintió más reconfortada y le prometió que le demostraría a esos niños que ella seguía siendo la misma, la de siempre. Juan sonrió orgulloso y la estrechó entre sus brazos. Su hija tenía un gran corazón. Al día siguiente, Eva invitó a todos sus compañeros a su casa luego de la escuela para compartir merienda y juegos en el jardín. Poco a poco, los niños fueron conociendo y aceptando a la pequeña al ver su gentileza y generosidad. La amistad sincera puede más que los prejuicios. Juan, por su parte, decidió hacer algo significativo con su nuevo poder adquisitivo. Reservó una tarde para visitar en secreto la vieja casa-hogar donde había crecido de niño, luego de quedar huérfano. Aquel había sido un lugar de refugio que siempre llevaba en su corazón. Al llegar se sorprendió al ver que, con los años, el lugar se había deteriorado por completo. Los niños vivían en condiciones deplorables. Sin dudarlo, donó una enorme suma para refaccionarlo y darles una infancia digna a los pequeños. También estableció un fondo permanente para cubrir todas sus necesidades. Los meses fueron pasando y la vida de Juan y Eva continuó mejorando. Viajes, fiestas, lo mejor de lo mejor. Pero Juan no dejaba que los lujos lo cambiaran. Seguía siendo el mismo hombre generoso y bondadoso de siempre. Solo había cambiado su realidad exterior. Una mañana Sebastián lo llamó a solas a su despacho. Le informó que pensaba retirarse pronto para viajar por el mundo con su esposa y quería dejar todos sus negocios en manos de alguien de confianza. Juan era la persona ideal. Juan aceptó agradecido el nuevo desafío, prometiendo mantener el legado de Sebastián. El hombre había renovado su fe en la humanidad y en la bondad. Jamás podría pagarle todo lo que había hecho por él y por Eva. Rápidamente y gracias a su carisma natural, Juan se adaptó a su rol de presidente de las empresas. Demostró ser un líder comprometido tanto con los objetivos como con las personas. Logró sacar la compañía de una fuerte crisis económica mundial con ideas innovadoras. Su mayor orgullo fue implementar programas de ayuda social para los sectores más necesitados de la comunidad. Construyó escuelas, hospitales y viviendas para quienes no tenían recursos, recordando sus épocas de pobreza. El éxito económico no tenía sentido sin un propósito superior. Con los años, Sebastián decidió alejarse por completo del negocio y vendió su participación a Juan por un precio simbólico. Tenía plena confianza en que él estaba preparado para continuar solo al frente de todo. Y no se equivocó. Bajo la dirección de Juan, las empresas siguieron creciendo y generando ganancias millonarias.
pero por sobre todo, se convirtieron en una organización reconocida por su profundo compromiso social. Juan había logrado encontrar el equilibrio entre lo económico y lo humano. Su padre estaría orgulloso. 20 años después del accidente que cambió su vida, Juan decidió celebrar el aniversario de una manera muy especial. Citó a una conferencia de prensa para hacer un gran anuncio que tenía planificado hace tiempo. Se retiraba de la actividad empresarial. Luego de agradecer sinceramente a todos sus colaboradores, anunció que a partir de ese momento las acciones de la compañía pasarían a manos de una fundación creada en nombre de su fallecida esposa para continuar con las obras benéficas. Juan solo conservó lo necesario para asegurar el futuro de Eva, donando el resto de su fortuna para ayudar a los más necesitados del mundo. Quería dedicar el resto de su vida única y exclusivamente a la filantropía. Su corazón siempre había estado en ayudar a los demás. Ahora podría hacerlo plenamente. El retiro le sentó muy bien. Viajó por el mundo junto a su amada hija, ya casada y con una hermosa familia, financiando proyectos humanitarios. Donde veía una necesidad, llegaba con ayuda. Su fundación crecía día a día, transformando vidas. Pero el sueño más anhelado de Juan todavía estaba pendiente: construir un centro de rehabilitación modelo, inspirado en aquel que lo había ayudado a él a volver a caminar luego del accidente. Era el momento de hacerlo realidad. Luego de 2 años de intensa planificación y trabajo, el tan ansiado día llegó. En medio de una ceremonia muy emotiva, Juan inauguró el flamante centro de rehabilitación que llevaba el nombre de su amada esposa, Leonor, y que se convertiría en un referente mundial. Ver las instalaciones de avanzada, los equipos de última tecnología y sobre todo al extraordinario equipo humano que con tanto amor ayudaría a los pacientes, llenó el corazón de Juan de alegría. Leonor desde el cielo debía sentirse orgullosa. Luego de inaugurar exitosamente el centro de rehabilitación con el nombre de su fallecida esposa Leonor, Juan se abocó de lleno a la tarea de hacerlo crecer y ayudar al máximo número de personas necesitadas. Rápidamente la fama del centro se expandió por la zona, ya que contaba con tecnología de punta y un equipo altamente capacitado para tratar todo tipo de discapacidades físicas. Acudían personas de todas partes con el sueño de volver a caminar. Juan se involucraba personalmente en cada caso. Recorría los pasillos hablando con los pacientes, alentándolos a no perder las esperanzas. Les contaba su propia historia para inspirarlos. Ver el progreso de los tratamientos era su mayor motivación. Pronto el centro se volvió tan popular que Juan decidió abrir sucursales en otras regiones del país. Contactó a médicos y terapeutas de confianza para replicar el modelo. También acondicionó modernas instalaciones equipadas para garantizar una atención de excelencia. Con el tiempo, las sucursales también comenzaron a funcionar a pleno, transformando vidas. Juan no cabía en sí de orgullo y gratitud. Lo que comenzó como un pequeño sueño se había convertido en una realidad palpable que ayudaba a miles. Una mañana recibió una llamada que lo llenó de emoción. El médico que años atrás lo había atendido en el modesto centro, que lo ayudó a caminar nuevamente, quería contactarlo. Rápidamente organizó un encuentro. El reencuentro con el doctor Martínez fue muy emotivo. El hombre ya estaba retirado, pero no olvidaba a aquel paciente que se había convertido en un ejemplo de superación. Charlaban alegremente, recordando anécdotas cuando de pronto el doctor se descompensó. Rápidamente Juan lo asistió y pidió una ambulancia. Lo acompañó al hospital, donde le diagnosticaron un derrame cerebral que lo dejó paralizado de medio cuerpo. Juan se conmocionó al ver al que fue su salvador postrado en una cama. Insistió en hacerse cargo de sus gastos y tratamiento. Una vez de alta, el doctor Martínez fue directamente trasladado al centro de rehabilitación de Juan. Allí fue atendido por los mejores especialistas hasta recuperar gran parte de su movilidad perdida, aunque todavía requería de un bastón para caminar. Juan se sentía feliz de poder devolverle al menos una pequeña parte de todo lo que el doctor había hecho por él. Gracias a ese hombre, no había abandonado la esperanza después del accidente. Su generosidad allanó el camino para los milagros que vinieron después. Otra gran satisfacción fue recibir la visita de Sebastián, su mecenas, quien se enteró del centro de rehabilitación y no dudó en tomar el primer avión para conocerlo. Juan lo recibió con un fuerte abrazo, eternamente agradecido con él. Luego de mostrarle personalmente las instalaciones, Sebastián quedó maravillado.
Nunca esperó que su deseo de recompensar a Juan por salvar a su hijo derivara en un sueño tan grande que estaba cambiando la vida de tantas personas. No cabía en sí de orgullo y felicidad. Antes de partir, ofreció a Juan invertir una importante suma de dinero para seguir expandiendo el centro por toda Latinoamérica. También donaría una ala nueva para investigación de última tecnología que llevaría el nombre de su hijo Matías, en honor al día que sus caminos se cruzaron. Con estos nuevos recursos, Juan trabajó arduamente para hacer realidad ese sueño de llevar ayuda a otros países. Poco a poco, fue inaugurando modernas sedes en toda la región, uniendo a profesionales destacados y equipos de avanzada para cambiar vidas. Así, el Centro de Rehabilitación Leonor se convirtió en una enorme fundación presente en múltiples naciones, especialmente las más carenciadas. Juan sentía que este era su verdadero legado, mucho más importante que los negocios que alguna vez dirigió. Estaba culminando su misión en la tierra, pero decidió dar un paso más, crear una escuela para formar nuevos profesionales de la rehabilitación. De esa forma, se aseguraría que la ayuda perdurara en el tiempo más allá de su presencia. Sería una fábrica de esperanza para muchas futuras generaciones. Nuevamente, Sebastián quiso ser parte del proyecto y financió una moderna universidad que llevaba el nombre del padre de Juan. Becas completas para jóvenes de bajos recursos garantizarían la igualdad de oportunidades. La escuela se volvió rápidamente un éxito rotundo. Llegado el momento del retiro definitivo, Juan dejó su amada fundación en manos de su hija Eva, ya una mujer profesional y solidaria como su padre la crió. Llorando de emoción, le hizo prometer que mantendría ese legado de ayuda desinteresada a los más necesitados. Juan pasó sus últimos años recluido junto a su familia, pero siempre pendiente de las noticias sobre su fundación. Se sentía pleno y realizado de ver cómo aquel centro inicial hoy era una enorme organización presente en varios países, transformando vidas a diario. Finalmente, una tranquila tarde rodeado del amor de los suyos, Juan partió en paz hacia el reencuentro con su amada Leonor, sabiendo que dejaba un legado de ayuda invalorable para aquellos que más lo necesitaban. Su vida había valido la pena. Décadas más tarde, su centro de rehabilitación y universidad seguían creciendo y formando nuevos profesionales humanitarios, todo gracias al ejemplo de Juan, quien con tenacidad y corazón transformó su peor adversidad en una bendición para miles. Hoy, ese lugar es referente en América Latina, y en su entrada, una placa de bronce con la imagen de Juan resume su increíble historia que comenzó con un trágico accidente y culminó en una red global que ha mejorado la vida de centenares de miles de personas sin recursos. Juan demostró que un hombre común puede lograr cosas extraordinarias si no pierde la fe en sí mismo y en la humanidad. Su vida fue el mensaje, tan importante como la ayuda material a los necesitados, una antorcha que iluminó un camino de esperanza imborrable. Ese año, Eva había sido invitada a un evento en honor a su padre y su legado. Al subir al estrado, miró a su alrededor las miles de personas que directa o indirectamente habían sido tocadas por la obra de Juan y dijo con lágrimas en los ojos: «Todo lo que ven fue posible gracias a que un hombre un día decidió sacrificarse para salvar a un niño desconocido. Ese acto desinteresado de amor cambió su vida y la de muchos más. Honremos siempre su ejemplo». Luego de dejar su amada fundación de rehabilitación en manos de su hija Eva, Juan pasó sus últimos años rodeado del amor de sus seres queridos, disfrutando el merecido descanso tras una vida de entrega desinteresada a los demás. Aprovechaba cada momento junto a sus nietos, transmitiéndoles valores y contándoles anécdotas de superación. También viajaba con regularidad para visitar las diversas sedes de la fundación, que seguían expandiéndose bajo la dirección de Eva, siempre fiel al legado de su padre. Donde más disfrutaba estar, Juan era en el jardín de su casa, regando las plantas y recordando gratamente cada etapa de su vida mientras veía el ir y venir de las estaciones. Su esposa Leonor, sus padres, su niñez humilde pero llena de amor. Tantas memorias guardadas en su corazón. Una soleada mañana de primavera se encontraba precisamente en su jardín, meditabundo, cuando de pronto al voltear vio con asombro a un hombre mayor de pie junto al rosal. Estaba de espaldas, pero Juan sintió enseguida que lo conocía. Esa forma de pararse, esos hombros curvados.
Con el corazón acelerado de la emoción, se acercó lentamente y pronunció casi en un susurro: «Doctor Rosales». El hombre volteó sonriente y respondió: «¿Cuánto tiempo, Juan?». Se fundieron en un emotivo abrazo cargado de recuerdos. El doctor Rosales era quien dirigía el centro de rehabilitación donde Juan dio sus primeros pasos tras el accidente que lo dejó inválido. No se veían desde entonces, pero el cariño seguía intacto. Juan lo invitó a sentarse para conversar sobre los viejos tiempos. El doctor, ya retirado, se alegró profundamente al enterarse por boca de Juan sobre el Centro de Rehabilitación Internacional que ahora llevaba su apellido. Le contó orgulloso cómo aquel gesto suyo de ayudar a un desempleado años atrás había germinado en un árbol frondoso que daba sombra a miles. Juan le expresó con lágrimas en los ojos lo agradecido que estaba, pues el doctor le había tendido una mano cuando el mundo le daba la espalda, devolviéndole la dignidad y la esperanza. Gracias a él, pudo salir adelante y culminar su misión en la tierra. El doctor Rosales se conmovió mucho al escucharlo. Le dijo que solo cumplió con su vocación de servir, pero que el verdadero mérito era de Juan por no rendirse y convertir su dolor en una obra tan grande y noble para ayudar a otros. Estrechó su mano con admiración antes de partir. Ese reencuentro llenó el alma de Juan de alegría. Días después, mientras contemplaba las estrellas en el patio, decidió que quería conmemorar ese momento tan especial antes de partir. Llamó entonces a su hija Eva para contarle su nuevo proyecto. Quería encontrar y reunir a todas las personas que habían sido un eslabón clave en su historia, para agradecerles de corazón el papel que jugaron en su vida. Sin ellos, nada hubiera sido posible. Organizaría un gran homenaje cuando se inaugurara la nueva sede de la fundación en otra ciudad. Eva, conmovida, se puso manos a la obra. Utilizando todos los recursos disponibles, logró dar con el paradero de aquellos buenos samaritanos que ayudaron a su padre. Viejos médicos, enfermeras, terapeutas, tantos ángeles enviados a su camino justo cuando más lo necesitaba. Finalmente llegó el tan ansiado día del tributo, en una sala de la flamante clínica repleta de autoridades y benefactores de la fundación. Pero los verdaderos homenajeados eran los invitados sorpresa de Juan, que aguardaban detrás del telón, ignorantes de lo que les esperaba. Tras las palabras de Juan, en las que rememoró su accidente y posterior calvario, comenzaron a salir uno a uno aquellos buenos amigos del pasado. Las reacciones fueron pura emoción y lágrimas. Los aplausos retumbaban una y otra vez en el recinto. Uno a uno fue abrazando a quienes estuvieron a su lado en los momentos difíciles, devolviéndole la esperanza. El doctor que lo operó, la enfermera que lo cuidó, el terapeuta que lo hizo caminar. Tantos ángeles recordados en esa tarde mágica. El broche de oro fue el doctor Rosales, que subió al estrado apoyado en su bastón y fundió en un abrazo paternal a Juan. No había ojos secos en la sala. Finalmente, Juan tomó el micrófono y dijo emocionado mirando a todos: «Esta fundación no es obra de un hombre, es obra de todos ustedes, los que me tendieron una mano amiga y nunca perdieron la fe en mí. Lo poco que pude hacer fue devolverles a otros esa ayuda recibida. Hicieron de mí una mejor persona. Infinitas gracias». Los aplausos se hicieron ensordecedores. Luego siguió una cena donde compartieron como grandes amigos, rememorando anécdotas. Para Juan fue una noche inolvidable, llena de gratitud, la cereza del pastel para una vida plena. El tiempo fue pasando y los achaques de la edad se hicieron más notorios en Juan. Ya no podía viajar con regularidad, pero siempre recibía en su hogar a quienes lo visitaban, especialmente los niños. Le encantaba sentarlos en sus piernas y contarles sus vivencias. Una fría mañana de invierno, Juan se levantó particularmente cansado. Se sentó en su mecedora favorita frente a la ventana a observar la nevada mientras tomaba una taza de chocolate caliente. De pronto, cerró los ojos y una dulce paz lo invadió. Así, con una sonrisa, exhaló su último aliento. Sus funerales quedaron para la posteridad por la abrumadora cantidad de gente que acudió a presentar sus respetos. Personas de todas partes del mundo a las que había tocado con su obra humanitaria. Pero Juan ya no estaba allí, pues volaba liviano hacia el reencuentro con su amada Leonor. El paso de los años solo agrandó más su legado, convirtiéndolo en todo un símbolo de la superación y la ayuda al prójimo. Su fundación siguió expandiéndose y ya se contaban por millones las personas rehabilitadas en algún centro inspirado en su historia.
Cada acto de amor, cada gesto de entrega desinteresada hacia los demás que hacía posible un mundo mejor, tenía su semilla en Juan. Su vida sencilla pero extraordinaria demostraba que hay más alegría en dar que en recibir, y que un corazón puro todo lo puede. Y así, el hombre que un día decidió sacrificarse para salvar a un niño desconocido, se convirtió con los años en fuente de inspiración para todos aquellos que anhelan un mundo con más amor, justicia y solidaridad. Juan dejó un legado imborrable. Su historia pasó de generación en generación como ejemplo de superación, fe y bondad. Con el tiempo, se erigió un monumento en su honor con una frase que resumía el sentido de su vida.